webinar del Foro LAC. Vamos a dar un minuto más porque están ingresando los colegas a la plataforma. Así que hemos empezado a la hora, así que vamos a dar un minutito más. Tenemos 3 personas en el... Ahí vamos. Van entrando, van entrando. Buenos días. Buenos días, qué gusto verlos. Gracias, Aire. Bienvenida. Gracias. Vamos a dar un minutito más. Son 11:01, hora de Bogotá, de Lima, de Panamá. Para quienes recién nos acompañan, les queremos dar una bienvenida a este nuevo webinario organizado por el Foro LAC. Estamos haciendo ingresar a los participantes, así que les ruego un poquito de paciencia, un par de minutos para que todos los colegas puedan ingresar. Bueno, entonces ya pasaron los 2 minutos. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo webinar del Foro LAC. Yo soy Milka Dínez, la asesora regional del Foro, y en esta ocasión contaremos con la participación de la doctora Eva Martich, quien va a ser presentada por el presidente del Foro LAC, el señor Martín Gutiérrez. El presidente del Foro LAC nos dará la introducción al webinar y presentará también a Eva. Por favor, mantener sus micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo de sus oficinas, de sus casas. Dejaremos las preguntas para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, siéntanse libres de escribir las preguntas en el chat. Este webinar está siendo grabado y tendremos una grabación del audio y del video disponible en el canal de YouTube de la Coalición para Insumos de Salud Reproductivo. En un par de días les estaremos compartiendo la liga o el link a la grabación. Así también les compartiremos el PowerPoint que nos presentará la doctora Martich el día de hoy. No duden en comunicarse conmigo o con Monique Segarra de la Secretaría del Foro LAC con el fin de avisarnos si es que tuviesen alguna dificultad técnica. Por favor, recordar de mantener sus micrófonos apagados. Muchas gracias y dejo con ustedes a Martín Gutiérrez de FOS Feminista, el presidente de Foro LAC. Adelante, Martín. Muchísimas gracias, Milka. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta reunión. Es una verdadera alegría poder verles y compartir este espacio. Desde el Consejo Directivo de Foro LAC nos hace muy felices poder contar con la participación de la doctora Eva Martich en este webinario denominado Buenas prácticas en el aseguramiento de métodos anticonceptivos en América Latina. Durante esta última década, los países de América Latina y el Caribe hemos logrado avances significativos en los indicadores de salud reproductiva, tales como la disminución en las tasas de fecundidad, aumento en la prevalencia anticonceptiva y disminución de la necesidad insatisfecha en toda la región. Sin embargo, estos avances pueden verse amenazados por el retiro de financiamiento externo
quienes han jugado un importante papel para avanzar en la agenda de salud reproductiva, y por los cambios en el entorno político y en las prioridades financieras, entre otros. Igualmente, la región de América Latina y el Caribe enfrenta una serie de desafíos para asegurar el acceso a los derechos y servicios de salud sexual y salud reproductiva. A pesar de estos avances, los grupos considerados con mayor vulnerabilidad, las poblaciones en situación de pobreza, con baja escolaridad o con una educación deficiente, jóvenes, poblaciones indígenas u otros grupos étnicos, enfrentan profundas inequidades y en algunos países barreras significativas para acceder a los insumos de salud sexual y salud reproductiva. El aseguramiento de insumos de salud reproductiva es una cadena de procesos que necesita de planeación, adquisición estratégica de los insumos y atención técnica y operativa para la distribución y monitoreo permanente. Se debe lograr que haya una continuidad en la oferta y no se presenten desabastecimientos, y que la distribución de los insumos llegue a las zonas más remotas, en especial en las zonas rurales. Es en este sentido la importancia de poder generar capacitaciones y trabajo concreto para que esto no suceda. Asegurar los insumos es una condición necesaria, pero no suficiente para concretar los derechos reproductivos. Desde ForoLAC y la coalición esperamos, además, y aportamos nuestro grano de arena a través de las becas Laptop, donde buscamos mejorar la capacidad técnica de los gestores logísticos en América Latina, el Caribe y el mundo entero. Es en este sentido que es grato presentarles a ustedes a la doctora Eva Martich, doctora en Política Social, magíster en Salud Pública, licenciada en Ciencias Políticas, consultora internacional con más de 13 años de experiencia en políticas de salud, profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos brindará mayores insumos en este webinario denominado Buenas prácticas en el aseguramiento de métodos anticonceptivos en América Latina. Doctora, muchísimas gracias por su espacio, por esta disponibilidad, y le cedo el micrófono. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí está, quiero quitar esto. Bueno, buenos días y buenas tardes, según donde se encuentren. Muchas gracias por la presentación y por el espacio. La verdad que siempre es un gusto y un honor poder estar con colegas de la región, compartiendo y aprendiendo entre todos y todas. En esta ocasión voy a presentar un trabajo que se hizo en el marco de una consultoría con UNFPA sobre buenas prácticas en el aseguramiento de insumos. El trabajo se centró en analizar una serie de comisiones interinstitucionales que se han implementado en algunos países de la región, con el fin de extraer algunas lecciones aprendidas y recomendaciones para la consolidación de esta estrategia o para poder replicarla en otros países. A ver si, ahí está. Entonces, lo primero, bueno, la idea fue analizar cómo funcionan, cómo se estructuran y cómo se implementaron estas comisiones interinstitucionales a partir del análisis de 3 casos que se seleccionaron, que fueron los casos de Guatemala, Paraguay y Nicaragua. Lo primero, me gustaría señalar algunas cuestiones generales, más allá de las diferencias luego específicas que voy a comentar de cada uno de los países, que estas comisiones, a ver, se han tratado de espacios, como lo decía el nombre de mi presentación, interinstitucionales, es decir, que congregaron a diferentes sectores públicos, de sociedad civil, incluso privado no lucrativo en algunos países, con el fin de, por un lado, reforzar las estrategias de salud sexual y reproductiva, el diálogo conjunto interactores, y trabajar para promover y en el aseguramiento del acceso a los métodos anticonceptivos. Estas comisiones se implementaron en la región a comienzo de los años 2000, de ahí en adelante, y los países presentan sí diferencias entre sí a la hora de ver cómo han cada uno de ellos estructurado estas comisiones, qué funciones han desempeñado, quiénes las han integrado. Para llevar a cabo entonces
primero quiero señalar algunas funciones en común que tienen las comisiones que han tenido en todos estos países que mencioné, que bueno, promover el acceso a los métodos anticonceptivos, contribuir en la estimación y planificación de los recursos para garantizar los métodos, coordinar la adquisición con las autoridades nacionales y locales, apoyar a los ministerios de salud en incidencia política, promover justamente el trabajo conjunto y la colaboración tanto entre actores como entre países, y establecer en algunos casos alianzas con el sector privado cuando fuera necesario. Para el funcionamiento y para la implementación de estas comisiones ha tenido un rol fundamental la cooperación, básicamente en dos líneas. Por un lado, en lo que ha sido promover el diálogo entre las diferentes partes involucradas, y en una segunda línea que ha sido el trabajo de apoyo técnico, de capacitación a los gestores locales. Entonces, la pregunta, digamos, que motivó, que guió el trabajo ha sido en qué medida este tipo de estrategias, ¿no? Como señalaba Martín, antes los países han realizado a lo largo de las últimas 2 décadas diferentes intervenciones para promover el acceso. Bueno, esta es una de ellas, y la pregunta que se hace este documento es en qué medida este tipo de comisiones han contribuido a la sostenibilidad institucional en los países. Y para realizar el análisis se seleccionaron 4 dimensiones o categorías, que son la composición institucional, es decir, quienes han formado parte de la estructura de estas comisiones en los 3 países que mencioné antes, cuál ha sido el plan de acción, si es que hubo o no un plan de acción, qué sucedió con la gestión de la cadena de suministros, es decir, con la logística, y señalar algunos logros o relevancia que se ha identificado de cada una de las comisiones. Voy a comenzar por el caso de Guatemala. En Guatemala la comisión se creó en el año 2005 a través de un decreto ley, lo cual le da, a mi entender, fuerza institucional o un marco de institucionalidad. La comisión ha estado coordinada por el Ministerio de Salud, a pesar de que tenía otros miembros. En los 3 casos que se analizaron, en Guatemala, Paraguay y Nicaragua, las comisiones han estado coordinadas por los ministerios de salud, aunque en algunos casos ha sido rotativa la coordinación. En el caso de Guatemala, destacar que promovió el diálogo y la participación activa de la sociedad civil, porque la sociedad civil en el caso de Guatemala tuvo un rol bastante, relevante, porque sigue funcionando en la comisión. Y destacar también la existencia de comités departamentales, es decir, que yo lo llamo como que se ha descentralizado el rol de la comisión, si me permiten, para simplificarlo. Es decir, que la comisión no solamente funciona a nivel nacional, sino también a nivel local, velando por el abastecimiento de insumos. Como mencioné antes, en cuanto al plan de acción, bueno, es una comisión que continúa reuniéndose mensualmente, que está compuesta por diferentes comisiones técnicas, y que ha impulsado tanto que la salud sexual y reproductiva entre en la agenda pública del país, como el aseguramiento de insumos a través de compras nacionales. Esto es algo que se identificó en los 3 países, que se logró que se establezca un presupuesto específico. En cuanto al sistema de información, si bien se fortaleció el abastecimiento de insumos y se cuenta con ese presupuesto específico, y se aumentó la cantidad de insumos en la canasta del país, el sistema logístico como tal no presenta un sistema tan integrado, sino más bien algunas acciones de tipo aisladas. Entonces eso se podría señalar como todavía un reto o un desafío pendiente para ser reforzado. Entonces, en cuanto a los logros y relevancias, bueno, volviendo un poco sobre lo que dije, se institucionalizaron las compras, se mejoró la disponibilidad y la cobertura, se establecieron mecanismos de rendición de cuentas y se definieron indicadores de gestión y se capacitaron recursos humanos. El segundo caso, el caso de Paraguay,
La comisión se creó un poquito antes, en el año 2003. Hubo una resolución también ministerial que le dio institucionalidad algunos años más tarde. También hubo coordinación del Ministerio de Sanidad, promovió el diálogo interactores y también promovió que la seguridad social empieza a comprar y a cubrir el acceso a los métodos anticonceptivos. En el caso de Paraguay, por lo menos hasta el momento en el cual se hizo el relevo de información, lo que no se han identificado es evidencias de que existan reuniones regulares en los últimos por lo menos 2 años. No significa que no haya habido, sino que no se identificaron. Y al igual que sucedió con el caso anterior, se impulsó, o sea, tuvo un rol importante en impulsar la salud sexual y reproductiva en agenda, y en que se asegure un presupuesto específico para insumos. También la comisión ha tenido un rol de fortalecimiento del sistema logístico nacional. De hecho, evolucionó creándose el sistema automatizado integral SISIAP. En cuanto a los logros y relevancias, bueno, yo destacaría el tema logístico, el tema de la institucionalización de compras y la asignación de recursos, el apoyo a la creación de un marco regulatorio para facilitar la adquisición de métodos, y mejorar la cobertura. Y en el tercer caso, el caso de Nicaragua, la comisión se crea también en el 2003, esta comisión sí dejó de funcionar, también estuvo coordinada por el Ministerio de Salud. Esta comisión, a diferencia de las otras dos, no fue creada a través de una normativa como tal, pero sí contaba con un documento que de alguna forma coordinaba el funcionamiento. Y al igual que los otros 2 casos, también contribuyó en impulsar el tema en agenda y en promover un presupuesto específico. En cuanto a los sistemas de información, contribuyó a que se integren los métodos anticonceptivos al sistema de información logístico nacional que ya existía. Entonces, en términos de logros o de relevancia, señalar nuevamente la institucionalización de las compras, el aumento de la cobertura en métodos, la capacitación de recursos humanos, sobre todo en el tema logístico, y que se impulsó las buenas prácticas y se contribuyó a crear indicadores específicos para la gestión de la salud sexual y reproductiva y el aseguramiento de los insumos. Entonces, siguiendo las guías de UNFPA sobre la fundamentación de las buenas prácticas, que se basan en 3 dimensiones o características, que son la relevancia, la innovación, el impacto y la replicabilidad de la práctica, la intervención, me gustaría señalar algunas cuestiones de los 3 casos de forma transversal. Primero, que se identifica relevancia de la existencia de estos comités, tanto en fortalecer o en impulsar la salud sexual y reproductiva en la agenda de los países, como en promover el aseguramiento de los insumos. En cuanto a la innovación, destacar la creación de marcos normativos para garantizar presupuestos específicos, creando de alguna forma una protección financiera para con el acceso a los métodos. Con respecto al impacto, se identificó impacto tanto en la asignación de recursos como en el fortalecimiento local para realizar compras, que acaba repercutiendo, claro, en el aumento de la cobertura y la prevalencia del uso de métodos, y la creación de indicadores para el monitoreo y la evaluación y el acompañamiento de la gestión, que a mí me parece que es algo muy, muy relevante. En cuanto a la replicabilidad, que yo creo que sí que hay viabilidad para que se pueda replicar la práctica, destacar algunas cuestiones que, bueno, lo primero, la voluntad política, esto que se dice la política de las políticas públicas, ¿no? También la voluntad para promover marcos normativos específicos, establecer objetivos programáticos, que me parece que también es importante
pensar estrategias no solamente en el plano descriptivo o intencional, sino pensando indicadores y acciones concretas que se pretende alcanzar, y de la mano de esto poder establecer mecanismos de seguimiento y de monitoreo que acompañen la gestión. Por último, señalar, bueno, a partir de la información que se relevó y que acabo de comentar, se elaboraron 10 recomendaciones para consolidar el rol de estas comisiones interinstitucionales. Algunos comentarios de hacer sobre las recomendaciones. Primero, bueno, garantizar, o la importancia de garantizar una participación activa de las autoridades de salud nacionales, si puede ser en la coordinación, pero por lo menos teniendo un rol activo en las comisiones, establecer un plan de acción con estrategias programáticas, esto que decía recién, que permita ser medible y acompañar la gestión, promover una programación de los insumos que sea prospectiva, es decir, basada o centrada en las necesidades y no solo en los consumos históricos, o ir cambiando hacia incorporar competencias en gestión presupuestaria de insumos que permitan, bueno, la transparencia, pero también que permitan acompañar cuáles son los plazos, las asignaciones y quiénes son los responsables por esas acciones. En quinto lugar, revisar periódicamente y dar seguimiento a la cadena de suministros y todo lo que implique las mejoras en cuanto a la logística. En sexto lugar, bueno, el fortalecimiento institucional a partir del impulso de marcos normativos. Yo creo que los marcos normativos le dan fuerza a la hora de consolidar estrategias y darles permanencia, ¿no? Que no sea algo transitorio. En séptimo lugar, implementar mecanismos de monitoreo y de evaluación que permitan acompañar la gestión. En octavo lugar, coordinar esfuerzos entre los diferentes gestores del sistema de salud. Creo que esto es muy importante en los sistemas de salud de nuestros países, que de una forma u otra presentan fuerte fragmentación, y me parece de suma relevancia poder pensar en estrategias de coordinación. Y por último, capacitar recurso humano a nivel local, y si es posible desarrollar redes entre comisiones, no solamente entre los actores que integran la comisión en un determinado país, sino también entre comisiones de diferentes países que permitan el intercambio de prácticas y de estrategias y de lecciones aprendidas entre sí. A modo de cierre, a mí me gustaría hacer dos comentarios. Después de haber estado trabajando con la información de los tres países, yo creo que la estrategia a nivel institucional demuestra impacto, demuestra compromiso de las autoridades locales, que crea capacidad institucional para promover el acceso y el aseguramiento a los insumos. No creo que sea la única estrategia que ha ayudado, o sea, me parece que sería reduccionista ante un tema tan multicausal pensar que solamente la implementación de una estrategia es lo que ha promovido el acceso, sino que creo que tiene que ver con múltiples factores, pero que sin duda es relevante. Y lo último, que ya dije lo último 2 o 3 veces, pero bueno, que yo me pregunto en realidad, o me gustaría cerrar con una pregunta que podemos comentar, es, bueno, a ver, estas comisiones se crean con un fin, y una vez que alcanzan, o con un objetivo, y una vez que alcanzan ese objetivo, ¿hasta dónde se justifica o necesitan seguir existiendo, o si en realidad tienen ese rol de transferencia, digo, de capacitar para que luego sean los gestores locales quienes puedan continuar con las actividades que inicialmente podía estar llevando a cabo la comisión.
Les agradezco por escucharme y estoy abierta a preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Eva, por la presentación. Creo que empezamos con las preguntas. Federico Tobar tiene la mano levantada. Adelante, Federico, puedes prender tu micrófono. Hola, bueno, disculpen la demora, estaba instalando la computadora. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Para mí, digamos, ya obviamente conocía el estudio, pero me parece que la presentación me ayudó a que me caigan algunas fichas. Y la primera creo que tiene que ver con la pregunta que vos hacías ahora al final, respecto a si es necesario que una vez alcanzados ciertos objetivos tengan continuidad o no las comisiones. Y la reflexión tiene que ver con lo siguiente. Escuchándote ahora, me acordaba de un trabajo de un sociólogo inglés, Alfred Marshall, que vos seguramente lo conocés, que se llama Voz, Salida y Lealtad. Dicho rápido, la tesis de Marshall es que se produce una alianza entre diferentes sectores sociales que usan servicios públicos, y cuando hay una salida y los sectores medios y altos se van de esos servicios, se pierde la voz. Entonces, cuando la clase media se va de la escuela pública, la escuela se transforma en una escuela de pobres, es una pobre escuela para pobres. Cuando la clase media abandona la salud, los servicios públicos, los servicios se transforman en servicios empobrecidos, digamos. Y cuando yo escuchaba tu presentación pensaba, bueno, en realidad lo que más me llama la atención es que estos comités lo que le han dado es voz al objetivo de lograr el aseguramiento o la disponibilidad asegurada, digamos, de insumos. Y, digamos, como economista uno siempre busca la medición de esto, y yo me acordaba que el Foro LAC desarrolló una herramienta que es muy, muy útil para medir el impacto, que es Mi Plan. Mi Plan es una herramienta que, entre sus funciones, la más inmediata es medir la cobertura que se logra con anticonceptivos provistos del sector público. Y es una cobertura efectiva, es decir, una cobertura corregida por la eficacia de los métodos y por la adherencia y por la duración, ¿no? Y cuando nosotros vemos estos 3 países que vos analizaste, son países que tienen una cobertura relativamente alta. Ahora no son los únicos, digamos, hay países como Uruguay o como Ecuador que también tienen una cobertura muy alta, y hay otros países, bueno, Honduras también, Honduras también, y hay otros países con cobertura muy baja como Argentina, como Panamá, que solamente el 2% de la población femenina en edad fértil está siendo provista con métodos en forma gratuita desde el gobierno. Y ahí lo que pensaba era lo siguiente, digamos, en esos 10 mandamientos con los cuales concluí, me parece que Forolac aporta bastante. Aporta a generar voz, y por ahí podría aportar mucho a generar esas sinergias del funcionamiento en red. Me parece que esta documentación, esta sistematización de buenas prácticas nos podría ayudar a que aboguemos para que se recupere esta función de un espacio interinstitucional que dé acompañamiento, que le dé voz al derecho de las mujeres al acceso a los anticonceptivos, que, digamos, con los estudios de Mi Plan y con esta buena práctica que vos documentás, nosotros nos damos cuenta que hemos perdido. Y bueno, y con los trabajos que hemos hecho en el Fondo de Población a partir del COVID, que también los hemos hecho con Forolac, porque fue Forolac quien hizo la encuesta a los ministerios acerca de qué es lo que compran y qué es lo que tienen en disponibilidad, ¿no? A nivel central, nos dimos cuenta que las necesidades insatisfechas aumentaron un 60% en América Latina y el Caribe. Es decir, estamos en una situación de vulnerabilidad muy grande, y en la puja distributiva, o sea, en la puja presupuestaria, en este momento, post pandemia, donde hay una desaceleración de nuestras economías, necesitamos reforzar nuestras capacidades para hacer abogacía para que el tema del acceso a anticonceptivos permanezca en la agenda y tenga voz, tenga visibilidad. Entonces, mi lectura respecto a tu pregunta es, me parece que puede ser
que en algún momento no sean necesarias, pero la experiencia más inmediata y menos sistemática que tu trabajo, a mí me lleva a intuir que hoy son más necesarias que nunca, y dos países que han sido los campeones en América Latina en aseguramiento de insumos medido en la asignación per cápita por mujer en edad fértil, que eran Nicaragua y Ecuador, los dos han retrocedido muchísimo en términos de la disponibilidad presupuestaria. Son dos países que, digamos, hoy si yo pudiera hacer una recomendación les diría, ¿por qué no crean un comité interinstitucional coordinado por el Ministerio y con participación de diferentes actores para velar por el aseguramiento de insumos? Vi que estaba presente en este grupo Edgar Narváez, que desde el Fondo de Población ha realizado un diálogo político con el gobierno de Nicaragua muy interesante, devolviéndole información al gobierno respecto a la cobertura que se estaba logrando con lo que el gobierno disponibilice. Me parece que también es una buena práctica que yo lo aliento a Edgar a documentarla y ojalá presentarla también en este foro, porque me parece que, digamos, ahí yo le estoy adjudicando a una sola persona, al Super Edgar, la función de un comité, pero, digamos, me parece que eso se ha perdido que alguien esté monitoreando qué es lo que está pasando con la disponibilidad asegurada. Nada más, muchas gracias. Y felicitaciones nuevamente. Gracias, Fede. Yo, un comentario sobre lo que señalaba Federico, que a mí me parece súper relevante que estas comisiones le den voz, impulsen el tema en agenda, ni hablar de que creen un marco normativo y protección financiera, ¿no? Que haber logrado que los países tengan un presupuesto específico para los métodos me parece súper relevante. Y hay otra cuestión, que no sé si lo dije antes, que las comisiones a su vez estaban divididas en comisiones, entonces había grupos de trabajo técnico y grupos políticos, ¿no? Y sabemos, o por lo menos los que venimos de la política pública, que lo político es temporal, pero lo técnico, si realmente se transfiere capacidad técnica sólida, eso es permanente, y a mí me parece otro logro súper relevante para destacar. Bueno, eso quería mencionarlo. Dejo si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta más. Por favor, indiquen. Edgar, adelante, Edgar. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Eva, Milka, a todos los colegas, Fede. Yo agregaría esas dos cosas también, que lo último que comentaste del tema técnico es también algo que suena obvio, pero que creo que debemos continuar reforzando, y es el vínculo entre planificación familiar, desarrollo, mortalidad materna, reducción de embarazo en adolescentes. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales porque a veces hay resistencia cuando hablamos solo. No lo digo particularmente en Nicaragua, sino lo he visto en los países, el tema de derechos, antiderechos, etcétera, relacionados con la planificación familiar y el derecho a decidir. Pero cuando se aborda y se vincula desde estas tres áreas, probablemente es más viable tanto para nivel político, ¿verdad? Que al final toman decisiones, como para la permanencia técnica. Yo creo que eso ha sido clave, como en diferentes países, y aquí en la estrategia de reducción de mortalidad materna, pilar PF, para reducción de embarazo adolescente, acceso a anticonceptivos, especialmente el AR, y para desarrollo, los estudios que se han mostrado, por ejemplo, en los casos de Milena y los MEMI, ¿no? Que posteriormente nos dicen las inversiones que necesitamos para generar un impacto. Yo creo que esa parte también es muy importante. Y el seguimiento, Fede comentaba, yo creo que no hay que ir perdiendo la historia de los datos, sino que hay que irla alimentando periódicamente, porque eso nos muestra cómo hemos avanzado en el tiempo. Suena obvio, pero a veces perdemos la información, ¿verdad? Y yo creo que rescatarla, mantenerla y mostrarla es muy importante para ver hacia dónde vamos y de dónde venimos, como dice por ahí, ¿verdad? Un poema de Rubén. Gracias, un abrazo. Gracias, Edgar, por tu intervención.
¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Por favor, siéntanse libres de abrir su micrófono y hacer sus preguntas o sus comentarios. Aide, adelante, Aide, de Sí, Bolivia. gracias, Milka, y a todos, principalmente a la presentadora, muy interesante. Aquí en Bolivia quisiera adicionar a todo lo que ya dijeron, que es totalmente de acuerdo para considerarse, es el hecho de que la experiencia en Bolivia también fue la participación interinstitucional en estos comités, pero algo que ha mantenido y de alguna forma ese vínculo que señalaba el doctor anteriormente se viene dando es una mesa que ha cambiado de nombre de lo que es DAIA, pero una mesa por la maternidad y nacimientos seguros, entonces donde se vinculan esos componentes que acaban de señalar. Pero desde mi punto de vista, algo que ha dado lugar a que se permanezca este comité que ahora se llama Mesa Trabajando, es el hecho de que se ha mantenido un liderazgo a cargo del propio Ministerio de Salud, ¿no? De hecho, las políticas han cambiado también mucho, pese a tener un gobierno sostenido, que no está priorizando, lamentablemente, no está priorizando la salud sexual y reproductiva. Tenemos serios problemas para la obtención de datos y analizar la verdadera reducción de mortalidad materna. Entonces, pese a esas dificultades, creo que ha sido muy determinante para lo que se haya podido mantener o no retroceder tanto, es que los ministerios que han ido pasando siempre han mantenido el liderazgo en este comité. Obviamente depende de cada coyuntura de país, pero desde mi punto de vista puede ser eso algo que también determine la gestión. Gracias, Milka. Gracias a ti, Aide. ¿Amaila de la Torre? Buenas tardes, sí, soy Amaila de IPPF, ACRO, y tengo una pregunta sobre el tema de ese objetivo de promover una programación de insumos prospectiva y que esté más centrada en las necesidades. Y está unido como una curiosidad que tenía respecto al tema de medición de impacto. Digamos que no me quedó muy claro con qué tipo de datos logra medir este impacto y el aumento en el acceso a todos los anticonceptivos. Y también como unido a la duda de si estos países están haciendo la encuesta nacional de demografía y salud, que creo que es un mecanismo ideal justamente para indagar lo que otra persona decía de cómo hay que mirar el acceso a los anticonceptivos, digamos que dentro del proceso total de salud de la mujer, si se quiere, empezando a planificar, pero también cuidando la salud materna, salud sexual. Entonces tenía como esa duda. Eva. Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Con respecto a tu pregunta, a ver, en realidad yo cuando digo promover una programación prospectiva, me refiero a no mirar tanto en los que han sido los consumos históricos, sino empezar a ver un poco las necesidades de lo que falta alcanzar. Un buen punto ahí, es decir, las variables de entrada y no las variables de salida. Sería en términos de, si tenemos que elaborar un muestreo, ¿no? Sería así. Ahora, creo que una dificultad, por eso lo pongo como recomendación y no lo asevero, es justamente los datos que podamos tener para poder realizar ese muestreo con la mayor exactitud posible. Ahí lo veo a Federico asintiendo, no sé si querés agregar algo. Sí, me gustaría, permiso. Me gustaría Sí. fundamentalmente con respecto a la pregunta sobre cómo medir el impacto. Desde mi punto de vista tenemos dos abordajes diferentes para medir el impacto. El impacto pensado simplemente en necesidades insatisfechas de anticonceptivos o prevalencia de métodos, digamos.
El primero y más tradicional se ha basado en las DHS y en las MICS, es decir, en las encuestas, que lamentablemente con la retirada del apoyo de los donantes se han discontinuado bastante y hoy tenemos una carencia grande, digamos, salvo Perú, que es el país que tiene la ENDES todos los años y digamos, provoca la envidia del resto de los latinos. Tenemos países como Argentina que jamás han hecho una DHS, digamos, o sea, en el resto son espejismos lo que trabajamos, pero desde Forolac y desde UNFPA comenzamos a trabajar con una fuente de información alternativa, con fuentes de información alternativa que no tienen exactamente el mismo rigor, pero que tienen la ventaja de permitirnos un acompañamiento más inmediato. Lo que nosotros hacemos es considerar los canales de acceso que tienen las mujeres a los anticonceptivos, digamos, el canal de ventas en farmacia y el canal de la provisión institucional. El canal de ventas en farmacia nosotros lo podemos medir a través de las ventas que se registran en muchos países, los institutos de estadística, pero en todos los países hay una empresa privada que se llama IQVIA que monitorea eso y le vende esa información fundamentalmente a los laboratorios. Nosotros hemos trabajado con datos de IQVIA, en el caso particular de Nicaragua, la representante de UNFPA quiso comprar los datos de IQVIA para tener bien desagregada la información por cada uno de los insumos. En otros casos hemos trabajado con fuentes, digamos, alternativas. Y la segunda, el segundo canal de información o fuente de información que tenemos son las encuestas que hemos realizado a los ministerios. Eso lo hizo Forolac, y está acá José Ventura y está Carlos Gutiérrez que han conducido eso, respecto a qué han comprado, qué tienen en almacenes en este momento y qué está ingresando. Entonces, a la luz de eso, José Ventura hizo un cuadro muy interesante diciendo cuál es el consumo mensual de cada método, qué es lo que tienen hoy, pensando en el país como un todo, ¿no? Esto tiene una debilidad muy grande, Amaila, que es, digamos, presuponer que lo que el país compra está disponible para las mujeres, es decir, que está en la última milla. Y todos nosotros sabemos que eso no se da en ningún país de la región, digamos. Pero aún así, en la mejor de las hipótesis, que la cadena de suministro fuera perfecta y que funcionara genial, nosotros a partir del primer momento que empezamos a relevar y a procesar estos datos, descubrimos que hay una disrupción en la cadena de suministro desde el 2020 impresionante. Ahora seguimos monitoreando esto, estamos desarrollando un índice de probabilidad de alcanzar el ODS 3.7, que mide eso, que es lo que llamamos disponibilidad, mide cobertura, que es lo que medimos con el MiPlan, y mide sustentabilidad, es decir, la sostenibilidad presupuestaria, ¿no? La continuidad del presupuesto, porque tenemos países como Guatemala y como Paraguay que han mantenido la sostenibilidad presupuestaria y países como Nicaragua donde eso no se dio de la misma manera, o Ecuador que ha sido el campeón y no, en los últimos años ha tenido una retracción muy grande en las asignaciones presupuestarias destinadas a anticonceptivos. Entonces, tenemos mecanismos que en economía diríamos son proxies, no es lo perfecto. Lo perfecto sería tener una encuesta sobre las mujeres, pero digamos, lo mejor es enemigo de lo bueno. Digamos. Estas son informaciones que nosotros podemos monitorear hasta 2 o 3 veces por año y nos permiten desagregarlo. Lo otro que tenemos es un estudio muy interesante que hemos publicado en Reproductive Health Matters, que es un estudio del out-of-pocket expenditure en contraceptivos, en anticonceptivos. Somos la única región que ha hecho eso, porque como ustedes saben, somos también la región del mundo donde las mujeres más invierten de su propio presupuesto en la adquisición de anticonceptivos. Una mujer en Bolivia gasta el 8% de sus ingresos en comprar etinilestradiol en ciclos orales, 4% en Perú, 5% en Perú, 4% en Perú, 4% en Panamá, 2% en Argentina, 1% en Uruguay y en Chile. Entonces, el costo de los anticonceptivos adquiridos a través de farmacias es muy alto, y Forolac de nuevo, y yo voy a cobrar una comisión por la propaganda que le hago, pero Forolac de nuevo ha hecho un análisis el año pasado
sobre cómo se han indexado los precios de los anticonceptivos durante la pandemia y demostró que los anticonceptivos fueron indexados, es decir, aumentaron por encima del resto de los medicamentos y por encima de la inflación. Es decir, la pandemia no solo contrajo la provisión pública, sino que a la vez hizo menos accesible, o la palabra sería menos asequible, para ser rigurosos, la adquisición de los anticonceptivos en farmacia para las mujeres que al mismo tiempo vieron un retroceso en sus ingresos durante la pandemia. Entonces, hoy estamos en una situación de un retroceso que nosotros estimamos equivale a 25 años en términos de nuestras conquistas sobre el acceso a anticonceptivos en América Latina y el Caribe. Es decir, hoy estamos peor que antes de la conferencia, o estamos más o menos como en la conferencia del Cairo de Población y Desarrollo en términos de cobertura y en términos, o sea, de prevalencia y en términos de necesidades insatisfechas de anticonceptivos. Y estamos intentando medir esto año a año y país a país. No, muchas gracias por esa respuesta súper amplia. Solo quería agregar un comentario, y es que la pregunta viene también porque yo estoy en Brasil y Brasil tiene, digamos, un sistema de compras centralizadas muy bueno que ha aumentado el acceso en medicamentos en general, también en anticonceptivos, pero uno de los temas que evidenció la epidemia de Zika en 2016-2017 fue precisamente cómo, digamos, esos niños con el síndrome de Zika nacieron justo en regiones, en las regiones de Brasil más alejadas, donde las mujeres no estaban teniendo acceso a anticonceptivos y muchos de esos embarazos fueron no planeados, no deseados. Y luego los análisis mostraban que muchas veces, a pesar de que existen ya digamos esa capacidad para compras, un sistema logístico, los anticonceptivos terminan siendo de los insumos que deben comprar por constitución los municipios, no el nivel, digamos, estadual ni federal. Y muchas veces estos municipios terminan no destinando lo que deberían a los anticonceptivos porque tienen órdenes judiciales para medicamentos de alto costo y un sinnúmero de otras razones. Entonces, como es importante a veces seguir haciendo ese seguimiento de datos, porque precisamente en Brasil la última encuesta de demografía y salud fue la del 2006 y desde entonces, como muchos brasileños dicen, hay un apagón de datos y sí soy consciente de que se han hecho como esos otros intentos de buscar fuentes alternativas de información, que es excelente y súper bienvenido. Muchas gracias. Sí, solo un comentario más. Sí, Bolivia tiene el cuéntame. mismo problema, digamos, la descentralización ha hecho que haya municipios que adquieren anticonceptivos y otros que no. Digamos, es un tema dramático. Y al problema que mencionabas de Brasil, se agrega que el año pasado el gobierno decidió reducir a la mitad la compra de condones masculinos, lo que nosotros estimamos en 6 millones de años pareja protegidos perdidos. Es un impacto, bueno, como todo en Brasil, digamos, un impacto impresionante. Una de las cosas que siempre se dice es que no aprendemos de la historia, ¿no? México decidió hace algunos años descentralizar las compras de anticonceptivos y también se dio con ese gran problema que muchísimas de los estados en donde se había descentralizado la compra, y está Yolanda Varela aquí en el auditorio, muchos no compraban y por eso es que México decide recentralizar las compras. En Bolivia también, justamente he estado el día de hoy en una reunión con el SEAS. SEAS está tratando de volver a tomar el liderazgo en las compras conjuntas, ¿no? La compra conjunta para el nivel nacional es importante porque es la única posibilidad que uno tiene para negociar mejor con los fabricantes. Y si hiciéramos compras conjuntas entre varios países, tendríamos aún más poder. Y lo hemos tratado, son casi 10 años que estamos tratando de negociar de manera conjunta los precios y negociar si fuera posible las compras conjuntas. Ha sido imposible eso. Volviendo a los comités de DAIA,
una de las grandes dificultades que hemos visto en otros países que no ha mencionado Eva, que no han sido parte del estudio de Eva, ha sido el gran recambio en autoridades nacionales, ¿no? Entonces, cada año tenemos más o menos un 30% de cambio en las autoridades y la memoria institucional se pierde. Y es a veces muy difícil para la sociedad civil volver a retomar este tipo de mecanismos como son los comités DAIA, ¿no? Por ejemplo, en el Perú existe una mesa de vigilancia para salud sexual y reproductiva que trata de trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, pero el Ministerio dejó totalmente el liderazgo en el comité DAIA y nunca más después del retiro de USAID se ha podido volver a instalar el comité DAIA. Estos comités DAIA tuvieron un gran protagonismo durante el apoyo que daba USAID a los diferentes países y mientras existía la donación de anticonceptivos. Con el retiro de USAID de la mayoría de los países, muchos de estos comités DAIA se fueron desbandando, ¿no? ¿Algunos de ustedes tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta? Estamos casi a la hora. No veo ninguna otra mano levantada. Bueno, van a recibir dentro de un par de días la grabación y el PowerPoint que nos ha compartido Eva, y les agradecemos mucho por la presencia el día de hoy. Dejo las palabras finales para Martín Gutiérrez. Adelante, Martín. Gracias, Milka. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la disponibilidad. Un saludo cordial a todos y a todas los que han formado parte de este webinario. No se olviden, por favor, recibir más información, estar pendientes de las comunicaciones de FOROLAC, y a nombre del Comité Directivo de FOROLAC y todos los que formamos parte de FOROLAC, les deseamos un feliz día y un fuerte abrazo. Que tengan un feliz resto de jornada. Y feliz Día Internacional de la Mujer mañana. Un abrazo. Muchas gracias.